Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a una lección más de inglés. Welcome to another English lesson with Teacher Alex. En la lección de hoy vamos a ver este tiempo gramatical, presente continuo, gerundio o en inglés the gerund. Gerund, el gerundio. Bien, ¿de qué se trata? En español se dice que el gerundio son los verbos que terminan en ando y endo, como comiendo, jugando, corriendo. Bien, aquí el equivalente en inglés de comiendo sería eating, jugando sería playing, corriendo sería running. Date cuenta, aquí subrayé las terminaciones en español. Es endo o ando, como dijimos ahí arriba. Y en inglés, en todos los verbos tenemos la terminación ing. ING en todos. Entonces, otra forma de decir el gerund sería los verbos que terminan en ING. Entonces, veamos ejemplos para que vayamos tomando vuelo y vayamos poniendo todo en perspectiva para que vayas comprendiendo bien de qué se trata. Creemos una oración. Por ejemplo, yo estoy comiendo. Yo estoy comiendo. Bien, también podemos decir nada más estoy comiendo. Acuérdate que en español se puede, casi siempre omitimos el pronombre. Estoy comiendo. Date cuenta que aquí hay una forma de ser o estar. Se puede decir que aquí está el verbo ser o estar en español. Entonces en inglés tiene que ir el verbo to be. En inglés esta oración se convertiría en I, el equivalente al yo. ¿Con qué conjugamos I con el verbo to be? Pues con am. I am. Y tenemos aquí comiendo. Entonces, es aquí en esta parte donde tenemos que aprender a convertir los verbos en gerundio. Bien, ya sabemos que el verbo para comer es to eat. Eat, to eat, en su forma infinitiva, entonces tenemos que hacerlo gerundio. Entonces aquí entraría eating. I am eating. Yo estoy comiendo. Entonces, esta lección más que nada se trata de aprender a formar los gerundios de los verbos. Bien, aquí ya te habrás dado cuenta que es relativamente fácil. Solo tienes que agregar ing al final. Como nos dimos cuenta, el gerundio era to eat. Su forma infinitiva del verbo comer es to eat. Y para formar el gerundio, nada más agregamos la terminación ing, eat, más ing, se convierte en eating. Y entonces así formamos el gerundio. Veamos otro ejemplo. Bien, por acá vamos a escribir otro ejemplo con otro verbo. Vamos a poner, por ejemplo, he is. Bueno, ahí ya lo puse en inglés. Vamos a ponerlo en español primero. Él está estudiando. Estudiando. Bien, convertamos esa oración en español en inglés. Bueno, entonces comenzamos con el pronombre él, pues bueno, sería he. Con el verbo to be sería is, he is. Y necesitamos el verbo de estudiar. ¿Cómo se dice estudiar? Pues se dice to study. To study. Bueno, convirtámoslo en gerundio. ¿Qué tenemos que hacer? Hasta ahorita tú sabes que nada más le tienes que agregar ing al final. Entonces sería he is studying. Bien, y ya tenemos él está estudiando. ¿Cuándo utilizamos el gerundio? Para hablar de las cosas que estamos haciendo en este momento. Sí, por ejemplo, en este momento, I am teaching. Yo estoy enseñando. And you are learning. Tú estás aprendiendo. Bien, pongamos eso que acabo de decir en letras para que entiendas. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues yo, I am teaching.
Ujú. Teaching. Bien, teaching viene del verbo to teach, que es enseñar. ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, bueno, tú estás, you are learning. Learning que viene del verbo to learn, que es aprender. I am teaching, you are learning. Es lo que estamos haciendo justo ahora. Es en ese caso es uno de los usos del gerundio para hablar de las cosas que estamos haciendo justo ahora. Entonces, veamos cómo formar los verbos, cómo convertir los verbos a su forma de gerundio. Bien, y empecemos, hay varias reglas. Bien, primero es la regla general. Bien, regla general. La regla general nos dice, bueno, añade ing. Tienes el verbo, por ejemplo, bueno, ya usamos play, ya usamos también eat y también usemos study. Bien, entonces la regla general dice que tomes tu verbo, le añadas ing a cada verbo y de esa manera ya formas el gerundio. Entonces aquí quedaría playing, aquí quedaría eating, y aquí quedaría studying. Esa es la regla general. Añade ing. La regla general dice que añade la terminación ing. Tienes tu verbo, le agregas la terminación ing y ya tienes la forma de ese verbo en gerundio. Play se transforma playing, eat, eating, study, studying. Ahora veamos las excepciones. Bien, esa es la forma general. Veamos las excepciones. Bien, y aquí poco a poco vas a ir aprendiendo las terminaciones de los verbos en gerundio. Entonces, vamos a ver la primera. Si tienes verbos que terminan, aquí me puse una A de más, terminan en E. Bien, ¿qué pasa con los verbos que terminan en E? Esos verbos son especiales, por ejemplo, love, come, dance. Veamos qué pasa con estos verbos. Si les aplicamos la regla general, así como lo que te sabes ahorita, bueno, quedaría así. Loving, coming, dancing. Pero mira, date cuenta, ¿no se te hace algo raro? Sí, porque están mal. Bien, lo que tienes que hacer, mira, aquí date cuenta, nada más agregamos ing. No quitamos nada, solo agregamos ing. Bien, pero está mal. Nunca vas a ver el verbo love en gerundio de esta manera. Lo que tienes que hacer es, para los verbos que terminan en E, bien, dejar caer la E, borrar la E y agregar ing. Entonces, love se convertiría loving, pero sin la E, date cuenta. Hace rato lo pusimos así con la E, estaba mal. Come sería coming. Y dance sería dancing. Dancing. Entonces, esto es lo que tienes que recordar para los verbos que terminan en E. Como love, come, dance. Bien, soltar la E y agregar ing. Bien, vamos a añadir otro verbo que es el verbo creer. Believe. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, quitamos la E de believe y nos quedaría de esta manera. Believing, creyendo. Bien, ahora veamos otra excepción. Veamos otra excepción a la regla general.
Bien, y estos son los verbos. Vamos a escribir aquí verbos monosilábicos que terminan en consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa con estos verbos? Verbos monosilábicos que terminan en consonante, vocal, consonante. Veamos un ejemplo, porque esto no tiene mucho sentido así nada más. Por ejemplo, el verbo shop. Shop, que es comprar. Bien, es un verbo monosilábico, de una sola sílaba, que termina en consonante, vocal, consonante. Bien, ¿qué le va a pasar a estos verbos al convertirlos en gerundio? A estos verbos se le va a duplicar la última consonante antes de agregarles ing. ¿Cómo? De esta manera. Shop quedaría así. Shopping. Bien, date cuenta qué pasó. La P se repitió. La duplicamos. Shopping. Shop, shopping. Comprar, comprando. Bien, veamos otro ejemplo. Un verbo parecido es chop. Por si no sabes qué es chop, chop es cortar. Así, chopping, cortando. Entonces, ¿qué pasa? Igual es un verbo monosilábico que termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Bueno, la regla nos dice que la última consonante se tiene que duplicar y luego agregar ing. Entonces, chop quedaría shopping. Shopping. Shop, shopping, comprando. Chop, cortar. Shopping, cortando. Y veamos un último ejemplo. El verbo stop. Bien, es el verbo, todo el mundo se lo sabe, que es el verbo detener o parar. Hagámoslo gerundio. Bien, es un verbo monosilábico que termina en consonante, vocal, consonante, que nos dice la regla. Bueno, duplícale la última consonante. Entonces, stop quedaría stopping. Stopping. Y bien, yo creo que esta es la excepción más difícil de recordar. Bien, dices, bueno, ¿cómo voy a estar seguro si ese verbo es monosilábico y todavía tengo que darme cuenta que es consonante, vocal, consonante? No me la compliques, Alex. Pero, bien, acuérdate que esto nada más, esta explicación que doy de gramática es nada más para que tengas una comprensión general. Estos verbos, estas terminaciones de los verbos, en todos los tiempos te las vas a ir aprendiendo conforme vayas leyendo y escuchando inglés. Entre más estés expuesto al inglés, más vas a internalizar estas terminaciones. Bien, un nativo, un angloparlante nativo, nunca va a escribir shopping con una P nada más. ¿Por qué? Porque lo ha visto tanto que para él su intuición le dice, bueno, si lo veo con una P, sé que está mal. No lo voy a escribir con una P, ¿no? Entonces, esa intuición gramatical la vas a ir desarrollando tú también conforme vayas escuchando más inglés y leyendo más inglés. Bien, entonces veamos. Ahora, de esta regla, bien que es, tienes, tenemos por ejemplo el verbo draw. El verbo draw es un verbo monosilábico que termina en consonante, vocal, consonante. Bien, a estos verbos, los verbos que terminan en W, Y, Z, bien, son excepción a esa regla. Bien, porque draw, su gerundio es drawing, sin que agreguemos una W más. Y lo mismo pasa con el verbo play. El verbo play igual termina en consonante, vocal, consonante, pero como ya te dije, si termina en W, Y y Z, no le aplicas esa excepción. Si playing, igual el verbo box, que es el verbo boxear, bien, ¿cómo sería entonces el gerundio de box? Si ya te diste cuenta que termina en X, sería nada más boxing.
Ujú. Drawing, playing, boxing. Bien, entonces, bueno, hagamos un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta lección. Bien. Entonces, ¿qué has aprendido en esta lección? Bien, en esta lección, primeramente, has aprendido cómo formar los verbos en gerundio en inglés. Bien, entonces te aprendiste la regla general, que es agregar ing. Agregar ing, a la terminación de los verbos. Vimos el verbo eat, que nos quedaba eating. Vimos el verbo dance, que nos quedó dancing. Y vimos el verbo shop, que nos quedó shopping. Entonces, dentro de la regla general, que es agregar ing a la terminación de los verbos, tenemos las dos grandes excepciones, que es si el verbo termina en e, dejas caer la e, la quitas y agregas ing. Por ejemplo, dance queda dancing. Y la otra gran excepción es que si el verbo es monosilábico y termina en consonante, vocal, consonante, antes de agregar ing tienes que duplicar la última vocal. Por ejemplo, shop queda shopping. Bien, entonces cuando usamos el gerundio, bien, en una sola palabra resumimos eso. Right now. Bien, acuérdate de esa palabra, right now, para hablar de las cosas que estamos haciendo en este momento. Bien, right now. Entonces, ahora, ¿cómo construyes oraciones utilizando el gerundio? También eso vimos al día de hoy, pero vamos a darle un repaso para que te acuerdes. Bien, la estructura es la siguiente. Necesitas un pronombre. Estas fórmulas las utilizaban los maestros en la prepa, pero todavía son útiles. Pronombre, y de ahí pones más, verbo to be. Estamos hablando de presente continuo, obviamente va a ser en presente. Y de ahí, verbo en gerundio. Es decir, en terminación ing. Eso necesitas. Pronombre, verbo to be y el verbo en gerundio. Hagamos una oración. Pronombre, utilicemos el pronombre they. They. Bueno, ¿cómo conjugamos they con el verbo to be? Pues bueno, queda they are. Bien, metámosle un verbo. El verbo escribir. Bien, ¿cómo se dice escribir en inglés? Bueno, necesitamos su forma infinitiva primero, to write. To write. Bueno, date cuenta que es un verbo que termina en e. Por lo que acabas de aprender, para formar el gerundio, entonces tendría que quedar de esta manera. To, they are, write. No pones la e y agregas ing. They are writing. Ellos están escribiendo. Bien, veamos otro ejemplo. Utilizamos ahora el pronombre she. She. ¿Cómo conjugamos she con el verbo to be en presente? Sería she is. Ahora metámosle un verbo. ¿Qué verbo te gusta? El verbo leer. Bien. ¿Cómo se dice leer? Read. Bien. Read es un verbo simple. No termina en e. No es un verbo monosilábico. Entonces nada más agregamos ing. She is reading. Ella está leyendo. Ellos están escribiendo. Bien, entonces yo creo que lo más difícil de esta lección es no memorizarte esas reglas, pero simplemente acordarte a la hora de estar formando los gerundios de las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si los verbos terminan en e, quitas la e y agregas ing. Si son verbos cortitos monosilábicos y terminan en consonante, vocal, consonante, duplicas la última consonante. Yo sé que están pensando, a ver, Alex, no está nada fácil lo que me estás diciendo, pero ya te dije, la única forma de dominar el inglés es a través de leer mucho y escribir mucho.
Entonces, bueno, ya estás listo para aplicar los conocimientos que acabas de aprender en esta lección juntos con los conocimientos que ya has visto en otras lecciones. Bien, entonces tenemos un exercise. Dice, mi hermano Carlos está en la cocina, está cocinando. Bien, es una oración larga, que no te intimide. Entonces vamos a convertir esta oración en inglés. Bien, aquí tenemos elementos de las primeras lecciones, de simplemente uso del verbo to be en presente, y elementos de esta lección, de el uso del presente continuo, del gerundio. Mi hermano Carlos está en la cocina. Entonces comencemos. My brother Carlos, verbo to be, is en la cocina, in the kitchen. Está cocinando. Bien, aquí date cuenta que no hay pronombre en español. En español se puede hacer eso, en inglés no. Entonces volvemos a poner el pronombre, aquí sería he, is, y aquí metemos el gerundio del verbo cocinar. Bien, el verbo cocinar en inglés es cook. En gerundio sería cooking. My brother Carlos is in the kitchen. He is cooking. Bien, entonces terminamos. Vayamos con esto. Mi mamá está, bien, aquí es en la sala. Mi mamá está en la sala. Está viendo televisión. Bien, traduzcamos esta oración. My mother is in the living room. Bien, así se dice sala. Living room. Sala en inglés es living room. Está viendo televisión. ¿Quién? Ella. Entonces necesitamos el pronombre ella. En inglés no podemos omitir el pronombre she is. Viendo. Ya sabemos que el verbo para ver televisión es watch. En gerundio quedaría de esta manera. Watching. Simplemente le agregamos ing. My mother is in the living room. She is watching. Nos faltó aquí. TV. Bien, ya terminamos este ejercicio. Pues bueno, no fue tan difícil. Tampoco voy a decir que es fácil. Simplemente tienes que recordar elementos de las lecciones pasadas y acordarte de lo que acabamos de ver ahorita. Bien, aquí al último puse el uso del gerundio. Acá, el uso del gerundio, el uso del presente continuo para hablar de las cosas que se están haciendo en este momento. Pues bueno, espero que esta lección te haya sido útil. I hope you have learned something today. See you next lesson. Nos vemos en la siguiente lección.